El aire dentro del restaurante El Cielo no olía simplemente a comida, olía a exclusividad. Era una fragancia densa y calculada, una mezcla embriagadora de trufas negras importadas de Italia, corchos de vino añejo que se desmoronaban al ser liberados. Perfumes de diseñador que costaban más que el salario mensual de un obrero promedio, y esa confianza arrogante, casi tangible, que solo poseen las personas que nunca, jamás, han tenido que preocuparse por el saldo de su cuenta bancaria antes de deslizar una tarjeta de crédito. Y luego, en medio de ese océano de opulencia, estaba yo. Mariana. Me detuve en la entrada principal, sintiendo como el aire acondicionado, ajustado a una temperatura gélida para conservar los mariscos exhibidos en hielo, atravesaba la tela delgada de mi vestido azul marino. Alicé la falda con manos temblorosas, tratando desesperadamente de borrar las arrugas que se habían formado durante el trayecto en mi viejo Honda Civic, cuyo aire acondicionado había decidido morir 3 veranos atrás. Ese vestido, lo había comprado en una tienda de segunda mano en Tijuana por $40. Vintage, decía la etiqueta, que era solo una forma elegante de decir viejo y usado por alguien que sí tenía dinero. Pero era lo mejor que tenía. Mis manos sudaban. Siempre sudaban cuando tenía que verlos. Era una reacción pavloviana, ver a la familia Hayes y sentir que mi sistema nervioso entraba en modo de huida. Buenas noches, señorita, dijo el anfitrión, un hombre alto con un traje impecable que parecía hecho a medida. Me miró de arriba abajo, deteniéndose un segundo más de lo necesario en mis zapatos. No eran de suela roja. No eran de marca. Eran de una tienda departamental genérica, y tenían un pequeño rasguño en el tacón izquierdo que había intentado cubrir con marcador negro. Levantó una ceja, esa ceja perfectamente depilada, como si sospechara que me había equivocado de puerta y que en realidad estaba allí para solicitar el puesto de lavaplatos o para vender dulces de caridad. ¿Tiene reservación?, preguntó, con un tono que sugería que la respuesta sería no. Tragué saliva, sintiendo un nudo seco en la garganta. Estoy con la familia Hayes, respondí. Mi voz salió más pequeña, más aguda de lo que pretendía, traicionando mi inseguridad. La mesa del señor Gustavo Hayes. La actitud del hombre cambió instantáneamente. Fue como si hubiera presionado un interruptor. Su postura se relajó, apareció una sonrisa ensayada, aunque la calidez nunca llegó a sus ojos. Sus ojos seguían siendo fríos, calculadores, juzgando mi valor neto en menos de 3 segundos. Ah, por supuesto. Una disculpa, señorita. La mesa del señor Gustavo Hayes es la mejor de la casa esta noche. Sígame, por favor. Caminé detrás de él a través del comedor principal. El trayecto se sintió eterno, como caminar hacia la guillotina. El sonido de mis tacones resonaba demasiado fuerte, un clac 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 barato contra el mármol pulido italiano, contrastando con el murmullo suave y elegante de las conversaciones a mi alrededor. Pasamos mesas llenas de gente hermosa. Mujeres con pieles brillantes por tratamientos faciales de $1000, hombres con relojes que costaban lo mismo que una casa pequeña. Reían con esa facilidad despreocupada que tanto envidiaba, esa ligereza de quien sabe que el mundo está hecho a su medida. Sentí sus miradas resbalar sobre mí, desinteresadas, descartándome como parte del decorado, o peor, mirándome con esa curiosidad antropológica reservada para las especies raras y fuera de lugar. Y entonces, al final del salón, bajo la cúpula central, los vi. Estaban en el reservado semicircular, una especie de trono elevado sobre el resto de los mortales, iluminado por un candelabro de cristal de Baccarat que parecía una lluvia de diamantes congelada en el tiempo. Mi madre, Lourdes, reía de algo que decía mi padre, inclinando la cabeza hacia atrás para mostrar su cuello tenso por el último lifting. Llevaba perlas. Siempre llevaba perlas cuando quería imponer respeto. Mi padre, Gustavo, cortaba un trozo de carne con precisión quirúrgica, su rostro iluminado por el brillo de la pantalla de su celular sobre la mesa. Mi hermano, Rodrigo, el niño de oro, estaba enviando mensajes de texto, ignorando al mundo, probablemente apostando en línea o coqueteando con alguna chica que solo le hacía caso por su apellido. ¿Y mi hermana? Paulina. Paulina estaba brillando.
Literalmente. Llevaba un vestido de lentejuelas plateadas que captaba cada rayo de luz del candelabro y lo disparaba como una flecha. Probablemente era un diseño exclusivo, algo que costaba más que mi auto y mi alquiler de un año juntos. Se veía hermosa, de esa manera depredadora y perfecta que tienen los tiburones. Y en el extremo más alejado, casi invisible en su silencio, como una estatua de cera olvidada en un rincón, estaba Doña Consuelo. Mi abuela. La matriarca. Miraba su plato vacío con una expresión indescifrable, sus manos arrugadas descansando sobre el mango de plata de su bastón. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire caro, forcé una sonrisa en mi rostro, la sonrisa que había perfeccionado frente al espejo para ocultar mi dolor y me acerqué al matadero. Hola, familia, dije, tratando de sonar alegre, casual, como si pertenecer a este círculo fuera lo más natural del mundo. Perdón por el retraso, el tráfico en la garita de San Isidro estaba terrible, ya saben cómo se pone la línea los viernes. El silencio que siguió a mi saludo fue absoluto. Nadie se levantó. Nadie sonrió. Ni siquiera me miraron a los ojos. Lourdes simplemente me dio un barrido rápido con la mirada, detectando el vestido de segunda mano, y volvió a su copa de vino como si hubiera visto algo desagradable. Fue Paulina quien rompió el hielo, o más bien, quien lo hizo más grueso. Dejó su copa de martini sobre la mesa con un tintineo agudo. Me miró, sus ojos recorriendo mi figura con lástima burlona, y luego miró la única silla vacía en la mesa. En esa silla, ocupando todo el asiento, estaba su bolso Prada de edición limitada. Un bolso enorme, de piel de avestruz. «Ay, Mariana», dijo Paulina, su voz arrastrando las vocales con ese tono fresa, ese acento cantado de niña rica de la Ciudad de México que siempre me hacía rechinar los dientes. «Por fin llegaste. Pensamos que te habías perdido o que tú, carcacha, se había quedado tirada en la carretera otra vez». Sentí el primer golpe de calor subir por mi cuello, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. «Hola, Pau». «No, el auto está bien», mentí. El radiador había estado humeando las últimas 3 millas y tuve que rezar para llegar. ¿Podrías mover tu bolsa, por favor? Para sentarme. Paulina soltó una risita seca, breve, como el ladrido de un perro pequeño y nervioso. Miró a nuestro padre, luego a nuestra madre, buscando complicidad. Ambos evitaron mi mirada. Gustavo se concentró intensamente en su filete miñón, como si los secretos del universo estuvieran escritos en la fibra de la carne. Lourdes se acomodó el chal de seda, mirando hacia la ventana panorámica. «Híjole, Mariana», dijo Paulina, tomando un sorbo lento de su martini, dejando la marca de su labial rojo perfecto en el borde de cristal. «Es que, tenemos un problema de logística. No creo que quepamos». Fruncí el ceño, confundida. La mesa era para 6 personas. Éramos 6, contando a la abuela. ¿Cómo que no cabemos? Hay una silla vacía justo ahí, debajo de tu bolsa. Sí, pero ya estamos muy apretados aquí, continuó Paulina, haciendo un gesto vago con su mano manicurada. ¿Sabes cómo me pongo si me siento sofocada? Me da ansiedad. Necesito mi espacio personal. Además, esta mesa es íntima. Estamos hablando de negocios, de inversiones, del futuro de Rodrigo en el banco. Me quedé parada allí, sosteniendo mi bolso barato contra mi pecho como un escudo inútil. ¿Qué quieres decir? Soy tu hermana. ¿No puedo escuchar sobre el futuro de Rodrigo? Ay, por favor, Mariana, no empieces con tus dramas de telenovela barata, intervino mi madre, Lourdes, finalmente dignándose a hablar, aunque sin mirarme. Paulina tiene razón. Estamos celebrando el ascenso de Rodrigo a vicepresidente junior. Queremos estar cómodos, relajados. Tú siempre traes esa energía, pesada. ¿Energía pesada? Repetí, sintiendo que mis ojos picaban. Mamá, conduje 2 horas para venir a verlos. Es la cena mensual obligatoria. Ustedes me pidieron que viniera. Y viniste, que es lo que cuenta, dijo Lourdes, agitando su mano como si espantara a una mosca. Cumpliste. Pero ahora necesitamos espacio.
Pero, entonces, ¿dónde me siento? Pregunté, mi voz rompiéndose un poco. Sentía que los ojos de los comensales de las mesas vecinas, que al principio nos ignoraban, ahora se clavaban en mi espalda, atraídos por la tensión palpable. Paulina sonrió. Fue una sonrisa lenta, afilada como un bisturí quirúrgico. Levantó su mano y señaló hacia el otro extremo del restaurante, lejos de los ventanales con vista al mar, lejos de los candelabros, hacia una esquina oscura y mal iluminada. No te preocupes, hermanita. Pensé en todo. Hablé con el capitán de meseros antes de que llegaras. Te prepararon esa mesa de allá. La individual. Miré hacia donde señalaba su dedo acusador. Era una mesa minúscula, redonda, pegada a las puertas batientes de la cocina. Estaba en el paso de los meseros. Cada vez que la puerta se abría, salía un golpe de vapor, ruido de platos chocando y olores mezclados de basura y detergente. Estaba justo al lado de la entrada a los baños. Era el lugar donde sentarías a un niño castigado. O a un empleado que no quieres que los clientes vean. ¿Es una broma? Pregunté, girándome hacia mi padre. ¿Papá? ¿Vas a dejar que me haga esto? Gustavo suspiró, un sonido largo y exasperado. Dejó los cubiertos sobre el plato con un tintineo metálico, visiblemente molesto por la interrupción de su disfrute gastronómico. Se limpió la boca con la servilleta de lino blanco antes de hablar. Haz lo que dice tu hermana, Mariana. Por favor. No hagas una escena. Ya sabes que a tu madre le da migraña si discutes. Estás aquí, estamos cenando juntos en el mismo restaurante. Eso cuenta como cena familiar. Pero papá, esa mesa está en la cocina. Basta. Siseó él, bajando la voz pero aumentando la intensidad. Vete a la otra mesa. Pide lo que quieras. Yo pago. Pero déjanos comer en paz. Me quedé helada. 22 años. Llevaba 22 años intentando ser suficiente para ellos. 22 años sacando buenas notas, portándome bien, tragándome mis opiniones, tratando de borrar la mancha invisible de ser adoptada. Y seguía siendo la extraña. La intrusa. La caridad que se mantiene a distancia. Paulina soltó una carcajada suave. Anda, ve. Así estarás más cómoda, con tus cosas. Esa mesa es para ti. Esta mesa es para la familia. No para recogidas. La palabra golpeó como una bofetada física. Recogidas. No adoptada. Recogida. Como si fuera un perro callejero que encontraron en la basura. Ah, claro, susurré, tragándome las lágrimas que amenazaban con salir y arruinar mi maquillaje barato. Provecho. Di la vuelta y caminé hacia la mesa del rincón. Fue el paseo de la vergüenza más largo de mi vida. Sentía las miradas. Escuchaba los murmullos. Detrás de mí, escuché a Paulina decir, ¡ay, qué bueno! Ahora sí podemos hablar de cosas importantes sin que nadie nos pida dinero prestado. Solo una persona en esa mesa giró la cabeza para verme partir. Doña Consuelo. Sus ojos, generalmente nublados por la edad y las cataratas, se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo estremecer. No dijo nada. No se movió. Pero vi que sus dedos, nudosos y manchados por la edad, apretaban el mango de plata de su bastón con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Me senté en la silla dura de madera de mi mesa de castigo. Desde mi posición, exiliada en Siberia, tenía una vista perfecta de la mesa de la familia. Parecían un anuncio de revista de estilo de vida. Brillantes. Felices. Unidos. Brindaban, chocando sus copas de cristal fino, celebrando un mundo al que yo nunca pertenecería, por más que me esforzara. Un mesero joven se acercó a mi mesa. Se veía visiblemente incómodo, sosteniendo la carta contra su pecho. Probablemente había escuchado todo. Su etiqueta con el nombre decía Javier. Señorita, dijo en voz baja, con un tono de disculpa que me dolió más que la grosería de mi hermana. ¿Le ofrezco algo de tomar? ¿Agua embotellada? ¿Un vino? Miré los precios en la carta.
Una botella de agua mineral costaba $12. Una copa de vino, 25. Aunque papá había dicho yo pago, sabía que era una trampa. Siempre me echaban en cara lo que gastaban en mí. Mariana, te compramos esos zapatos, deberías estar agradecida. Mariana, pagamos tu cena, no pidas postre. Solo agua del grifo, por favor, dije, bajando la vista. Con mucho hielo. El mesero asintió y se retiró rápido, como si mi pobreza y mi desgracia fueran contagiosas. Me quedé sola, jugueteando con la servilleta de tela, deshaciendo los hilos del borde. El ruido de la cocina a mis espaldas era constante, gritos de los cocineros, sartenes golpeando fuego, el silbido del vapor. Y mi mente, traicionera como siempre, aprovechó el aislamiento para viajar al pasado. No siempre fui Mariana Ayes, la oveja negra y solitaria. Hace 22 años, era solo una niña de 5 años con un osito de peluche sucio al que le faltaba un ojo, sentada en una oficina gris de servicios sociales en Tijuana. Recuerdo el olor a humedad y a desinfectante barato de ese orfanato. Y recuerdo el día que ellos llegaron. Gustavo y Lourdes. Parecían ángeles bajados del cielo. Olían a limpio, a jabón caro y a esperanza. Lourdes se agachó, algo que nunca volvió a hacer, me sonrió con dientes perfectos y dijo, vamos a casa, mi amor. Vas a ser nuestra princesa. Yo pensé que me había ganado la lotería. Pensé que Dios, o el destino, me estaba compensando por haber perdido a mis padres biológicos en ese horrible accidente de auto en la carretera escénica. Qué estúpida fui. Qué ingenua. El primer recuerdo real que tengo de mi vida familiar no es de abrazos, sino de exclusión. Fue a los 8 años. Paulina tenía 10. Ella rompió un jarrón chino de la dinastía Min en la sala mientras jugaba con una pelota, algo que tenía estrictamente prohibido. Cuando mamá llegó corriendo por el ruido, Paulina me señaló inmediatamente, con ese instinto de supervivencia sociópata que ya tenía desarrollado, y dijo, fue la recogida. Ella lo tiró porque tiene envidia de nuestras cosas bonitas. Lourdes no preguntó. No investigó. No buscó huellas. Simplemente me miró con asco y me encerró en el cuarto de servicio, un cubículo sin ventanas junto a la lavandería, toda la tarde y la noche sin cenar. Los niños malagradecidos no comen, me dijo a través de la puerta cerrada con llave. Recuerdo haber llorado de hambre, escuchando cómo ellos pedían pizza y reían viendo una película en la sala. Luego, a los 15 años. La fiesta de quinceañera de Paulina. Fue el evento social del año en San Diego. 300 invitados. Un vestido de diseñador traído de París que costó $5,000. Yo estaba emocionada porque pensaba que, como hermana, podría invitar a mis amigos de la escuela pública. 2 días antes, Lourdes me llevó a su habitación, me sentó en el borde de su cama y me tomó de las manos. Mariana, nena, tenemos un problema. Necesitamos ayuda con el servicio. La agencia de catering canceló a 2 meseros de última hora y no se dan abasto. Pensamos que, como eres de la familia y quieres ayudar, podrías echar una mano. Terminé sirviendo canapés de salmón y recogiendo copas sucias con lápiz labial mientras Paulina bailaba el vals con papá bajo una lluvia de pétalos de rosa. Me obligaron a usar un uniforme negro y blanco, como el servicio doméstico. Mis compañeros de escuela me vieron. Algunos se rieron. Otros, los más crueles, me pidieron bebidas complicadas solo para verme trabajar. Rodrigo pasó junto a mí con sus amigos ricos y dijo, oye, chacha, tráenos más refrescos y rápido, y se rió como si fuera el chiste del siglo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el lavadero, abrazada a la ropa sucia. Me prometí que me iría en cuanto cumpliera 18. Me prometí que nunca más dejaría que me humillaran. Pero no lo hice. ¿Por qué? Miré hacia la mesa principal. Lourdes estaba acariciando la mejilla de Rodrigo con un afecto que nunca me había mostrado a mí. Gustavo brindaba con Paulina, mirándola con orgullo. Porque es mejor ser el perro pateado de la familia que un perro callejero sin dueño. Esa es la mentira que me he contado todos los días. Soy adicta a las migajas de afecto que a veces, muy rara vez, me lanzan.
Como cuando papá me pagó la universidad comunitaria, aunque se quejó de cada centavo y me obligó a trabajar medio tiempo para pagar mis libros. O cuando mamá me regalaba la ropa vieja de Paulina y me decía que me veía decente por primera vez. El mesero regresó con mi agua. Bebí un sorbo largo, sintiendo el frío bajar por mi garganta y congelar el nudo de llanto. En la mesa VIP, el sommelier estaba descorchando una segunda botella de Dom Perignon. Escuché el pop del corcho y los aplausos de mi familia. Estaban celebrando. Rodrigo había conseguido un puesto directivo en el banco, un puesto que papá le había conseguido a través de sus conexiones de golf, por supuesto. Rodrigo apenas había pasado la universidad con promedio de C, copiando en los exámenes, pero el apellido Hayes abría puertas que el talento no podía. Yo acababa de ganar un concurso nacional de arquitectura paisajista para rediseñar un parque público en el centro de San Diego. Era un contrato modesto, pero era mío. Ganado con mi talento, con mis noches sin dormir. Se lo había contado a mamá por teléfono ayer, llena de orgullo. Su respuesta fue, qué bien, mija. Oye, ¿recogiste mi tintorería? Necesito el vestido verde para mañana. Nunca brindaron por mí. Nunca aplaudieron. De repente, vi que Paulina se levantaba de la mesa. Se tambaleaba un poco, efecto del alcohol con el estómago medio vacío. Venía hacia el baño. Para llegar, tenía que pasar obligatoriamente junto a mi mesa de exilio. Me tensé, clavando la vista en mi plato vacío. Se detuvo frente a mí, apoyando una mano en mi mesa para mantener el equilibrio. Olía a una mezcla agresiva de perfume Chanel número 5, champán caro y maldad pura. Ay, hermanita, dijo, arrastrando las palabras, su voz goteando sarcasmo. ¿Te ves tan solita aquí? Como un hongo en la oscuridad. Estoy bien, Paulina. Vete a sentar o vete al baño, pero déjame en paz. Ella se inclinó, invadiendo mi espacio personal. Su rostro perfecto estaba contorsionado en una mueca de desprecio que deformaba su belleza. ¿Sabes qué es lo más triste de ti, Mariana? Susurró, y su aliento olía a alcohol. ¿Que realmente crees que eres una de nosotros? ¿Crees que si te esfuerzas, si te vistes bien, si estudias tu estúpida jardinería, algún día seremos iguales? Soy arquitecta paisajista, no jardinera, corregí, apretando los dientes. Da igual. Eres la que juega con tierra. Se rió, una risa cruel. Pero mira dónde está sentada. Al lado de la basura. Porque la sangre llama, Mariana. Y tu sangre, bueno, tu sangre es de oferta. De liquidación. Eres mercancía dañada que mis padres recogieron por lástima. Se rió de nuevo y siguió su camino hacia el baño, taconeando fuerte. Apreté los puños bajo la mesa hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas, sacando medias lunas de sangre. No llores, me ordené. No les des el gusto. Respira. Cuenta hasta 10. La cena se prolongó por 2 horas eternas. Yo comí una ensalada César barata sin pollo, contando cada bocado, sintiendo cómo la lechuga se convertía en cartón en mi boca. Ellos pidieron de todo, torres de mariscos con hielo seco, cortes de carne Wagyu A5 que costaban $200 la onza, postres cubiertos con láminas de oro comestible de 24 quilates. Veía cómo los meseros iban y venían, cargados de bandejas, como abejas sirviendo a la reina. Veía a Rodrigo pedir otra botella, y otra. Veía a Lourdes reírse de los chistes de papá, una risa falsa y aguda que conocía demasiado bien. Finalmente, vi que Gustavo hacía la señal universal para pedir la cuenta, ese gesto de firmar en el aire. El capitán de meseros, un hombre serio con chaleco gris, se acercó a su mesa con la carpeta de cuero negro. Vi a Paulina susurrarle algo al oído a mi padre. Gustavo dudó un segundo. Miró hacia mí, hacia mi rincón oscuro, y sus ojos se encontraron con los míos por un instante. Había duda en su mirada, tal vez un destello de conciencia. Pero luego Paulina le dijo algo más, y Lourdes se rió, tapándose la boca con la servilleta. Gustavo suspiró, su debilidad habitual ganando la batalla, y asintió. Lourdes soltó una risita nerviosa.
Rodrigo sacó su teléfono y apuntó la cámara hacia mí. El capitán de meseros se enderezó, dio media vuelta y caminó hacia mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado. ¿Qué estaba pasando? El hombre cruzó el salón. Su rostro era una máscara de vergüenza profesional. Se notaba que no quería hacer lo que estaba a punto de hacer. Llegó a mi mesa pequeña y solitaria. Señorita, dijo en voz muy baja, casi inaudible. Me han pedido que le entregue esto. Dejó la carpeta de cuero negro frente a mí, sobre el mantel blanco barato. La miré como si fuera una bomba. La abrí con dedos temblorosos. Mis ojos recorrieron la larga lista de consumos. Era obscena. 2 botellas de Chateau Margaux, 1,800 pesos. Un torre de mariscos imperial, 450 pesos. 3 cortes Wagyu Tomahawk, 900 pesos. Caviar beluga, 600 pesos. Postres, cafés, coñac. El total al final de la página, impreso en negrita, hizo que se me nublara la vista y que el suelo desapareciera bajo mis pies. $4,850 americanos. Sentí que el aire salía de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. $4,850. Eso era todo lo que tenía en mi cuenta de ahorros. Todo. Eran 3 años de trabajo. Era el dinero para comprar el software de diseño que necesitaba para mi negocio. Era la renta de los próximos 6 meses. Era mi libertad. Debe haber un error, susurré, mi voz apenas un hilo. Esta no es mi cuenta. Yo solo comí una ensalada. Lo siento mucho, señorita, dijo el capitán, y vi sinceridad y pena en sus ojos. Su familia, el señor Hayes indicó explícitamente que usted se haría cargo de la cuenta completa esta noche. Levanté la vista, buscando aire. Desde la mesa principal, todos me miraban. Ya no disimulaban. Rodrigo tenía su teléfono en alto, grabándome con el flash encendido. Paulina se reía abiertamente, echando la cabeza hacia atrás. Lourdes miraba su manicura, fingiendo desinterés pero con una sonrisa en la comisura de los labios. ¡Sorpresa!, gritó Paulina desde el otro lado del salón. Su voz resonó en el restaurante silencioso. Es tu regalo de aniversario para nosotros, hermanita. Por habernos soportado otro año. Considéralo tu renta atrasada por 22 años de caridad. Ya era hora de que pagaras algo. Algunos comensales de otras mesas se rieron, pensando que era una broma familiar simpática, de gente rica jugando con dinero. Otros, los que habían notado mi aislamiento y mi ropa sencilla, desviaron la mirada incómodos, sintiendo la crueldad en el aire. Miré a mi madre. Mis ojos suplicaban. ¿Mamá? Articulé con los labios. Por favor. No tengo este dinero. Lourdes se encogió de hombros, ajustándose su collar de perlas. Vamos, Mariana, no seas tacaña. Te hemos dado todo. Educación, un techo, un apellido respetable. Es lo menos que puedes hacer. Paga y vámonos, que estoy cansada y quiero ver mi novela. Sentí una lágrima caliente y solitaria rodar por mi mejilla. No era solo el dinero. El dinero se puede recuperar. Era la crueldad sistémica. La humillación pública calculada. Querían recordarme mi lugar. Querían verme sangrar financieramente para su entretenimiento, como un sacrificio en el altar de su ego. Si no pagaba, llamarían a la policía. Me acusarían de robo de servicios. Mi familia, mi propia familia, me vería ser arrestada y se reirían mientras me metían en la patrulla. Sería el final de mi carrera antes de empezar. Saqué mi cartera. Mi mano temblaba tanto, con espasmos incontrolables, que se me cayó la tarjeta de débito al suelo. Tuve que agacharme a recogerla, gateando bajo la mesa, sintiendo mi cara arder de una vergüenza tan profunda que deseé que la tierra se abriera y me tragara. Cuando me levanté, puse la tarjeta en la carpeta. Cóbrese, le dije al mesero, mi voz rota, muerta. Por favor, cóbrese todo. Él asintió lentamente,
tomando la carpeta como si pesara 1 tonelada. Enseguida, señorita. Cerré los ojos, rezando a un Dios en el que ya no creía para que la tarjeta pasara, para que el banco no la bloqueara por actividad inusual. Estaba a punto de quedarme en cero absoluto. Mañana no tendría para comer, pero al menos conservaría el poco orgullo andrajoso que me quedaba. El mesero dio un paso hacia la terminal portátil. Alto. El sonido fue seco, autoritario y violento. Como un disparo de cañón en una biblioteca. No fue un grito humano. Fue el golpe brutal de madera maciza contra el mármol italiano. ¡Pum! Abrí los ojos. Doña Consuelo se había puesto de pie. A sus 78 años, mi abuela solía ser una figura silenciosa, casi decorativa en las reuniones familiares, siempre dormitando o mirando al vacío. Pero en este momento, parecía medir 3 metros de altura. Se había levantado de su silla sin ayuda. Su espalda, normalmente encorvada por la osteoporosis, estaba recta como una vara de acero templado. Sus ojos, antes nublados, echaban chispas de una furia bíblica. El restaurante entero enmudece. Los cubiertos dejaron de sonar. Incluso el pianista dejó de tocar a mitad de una nota. ¿Madre? Preguntó Lourdes, su voz temblando ligeramente por primera vez en la noche. ¿Qué pasa? Siéntate, por Dios, te va a dar un vaído. Estás haciendo el ridículo. Consuelo ignoró a su hija como si fuera invisible. Caminó lentamente hacia mi mesa. El sonido de su bastón marcaba el ritmo de mi corazón desbocado. Tac. 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 Era el sonido del juicio final acercándose. Llegó hasta el mesero, que estaba paralizado por el miedo, y le arrancó la carpeta de las manos con una fuerza sorprendente para una mujer de su edad. Sacó mi tarjeta de débito. La miró un segundo y luego me la puso en la mano. Sus dedos estaban helados como el hielo, pero su toque fue lo más cálido y protector que había sentido en 22 años. Guarda eso, hija, dijo suavemente, con una ternura que me rompió por dentro. Tu dinero no se va a gastar en esta inmundicia. Luego, se giró hacia la mesa de mi familia. La transformación fue aterradora. Su rostro se endureció como granito tallado. He callado durante 20 años, su voz no era alta, no necesitaba gritar. Proyectaba una autoridad natural que hizo vibrar las copas de cristal en las mesas cercanas. He callado por la paz de la familia. He callado porque pensé que, con el tiempo, con el ejemplo, ustedes desarrollarían algo parecido a un alma humana. Pero veo que me equivoqué. He estado alimentando a buitres esperando que se convirtieran en águilas. Abuela, cálmate, dijo Rodrigo, bajando su teléfono lentamente, su sonrisa burlona desvaneciéndose. Solo es una broma. Mariana sabe que es broma, ¿verdad, Mariana? Es nuestro humor. Cállate. Bramó Consuelo. El grito fue tan potente que Rodrigo se hundió en su silla como un niño de 5 años regañado. Consuelo caminó hacia ellos. Se detuvo frente a Paulina, quien la miraba con la boca abierta, el rímel empezando a correrse por el soc. Tú, dijo la abuela, señalándola con un dedo huesudo y tembloroso de ira. Eres una criatura vacía, vanidosa y cruel. Tienes 30 años y no has logrado nada en tu vida que no te hayamos comprado tu padre y yo. Tu ropa, tu auto, tu marido, tu carrera, todo es prestado. Eres un cascarón vacío pintado de oro. Se giró hacia mis padres. Gustavo estaba pálido como un papel. Lourdes tenía la mano en el pecho, hiperventilando. ¿Y ustedes? Gustavo, Lourdes. Ustedes son peores. Porque ustedes criaron a estos monstruos. Y tomaron a una niña inocente, una niña huérfana que ya había perdido todo, y en lugar de darle un hogar, la convirtieron en su sirvienta, en su saco de boxeo emocional. Madre, por favor, baja la voz, la gente está mirando, susurró Lourdes, mirando a su alrededor con pánico social, más preocupada por el que dirán que por la verdad. ¡Que miren! Gritó Consuelo, abriendo los brazos hacia todo el restaurante. ¡Que miren todos!
Quiero que vean lo que es realmente la prestigiosa familia Hayes. Basura. Son basura envuelta en seda y diamantes. Son podredumbre con perfume caro. La abuela metió la mano en su bolso Chanel clásico. Sacó un sobre grueso de papel manila. Iba a esperar a mañana. Iba a hacerlo civilizadamente en la oficina del abogado. Pero ya no puedo respirar el mismo aire viciado que ustedes ni un segundo más. Me asfixian. Rompió el sobre por la mitad con un sonido seco de papel rasgándose. Luego volvió a romperlo. Lanzó los pedazos sobre el plato de langosta a medio comer de Gustavo. Los trozos de papel cayeron como nieve sobre la mantequilla derretida. Ese era mi testamento anterior. El que les dejaba todo. El que aseguraba su futuro de parásitos. Disfruten los confetis, porque es lo único que van a recibir de mí. Ni un centavo más. Ni una propiedad más. Se acabó el grifo. Hubo un jadeo colectivo en la mesa. Paulina se puso pálida bajo su bronceado artificial. Rodrigo dejó caer su tenedor. Consuelo se giró hacia mí. Su expresión se suavizó instantáneamente y vi lágrimas brillando en sus ojos grises. Mariana, mi niña. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿A dónde, abuela? Pregunté, todavía en shock, incapaz de procesar que alguien me estaba defendiendo. Lejos de aquí. Esta noche vienes a dormir a mi casa. Y mañana empieza tu verdadera vida. Y te juro por la memoria de tu abuelo que voy a pasar el resto de mis días compensándote por cada lágrima que te hicieron derramar. Miré a mi familia. Estaban congelados, una mezcla de terror financiero y incredulidad en sus rostros. Miré a Paulina, cuyos ojos destilaban odio puro. Luego miré a mi abuela, la única persona que alguna vez me había visto de verdad. Me levanté. Tomé mi bolso barato. Sentí que me crecía una columna vertebral nueva. Sí, abuela, dije. Capitán, dijo Consuelo mientras empezábamos a caminar hacia la salida, pasando junto a las mesas de los curiosos. La cuenta de esta mesa, que la pague el señor Gustavo. Y si su tarjeta no pasa, que laven los platos. Él tiene experiencia lavando dinero, así que lavar platos no le será difícil. Salimos del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás el caos, los murmullos y una vida entera de dolor, mientras el sonido de nuestros pasos marcaba el inicio de una nueva era. El aire nocturno de San Diego nos golpeó en cuanto cruzamos las puertas giratorias del cielo. Era un aire fresco, cargado de salitre y humedad marina, que contrastaba violentamente con la atmósfera viciada y perfumada del restaurante. Sentí que mis pulmones se expandían por primera vez en años, como si alguien hubiera retirado un corsé de hierro que llevaba apretado alrededor de mis costillas. Frente a la entrada, bajo la marquesina iluminada, esperaba el Rolls Royce Phantom negro de mi abuela. Brillaba bajo las luces ámbar de la calle como una bestia dormida. Don Anselmo, su chofer y guardaespaldas de toda la vida, un hombre de 60 años con el porte de un exmilitar y una lealtad que no se compraba con dinero, ya estaba de pie junto a la puerta trasera, sosteniéndola abierta. Su rostro, normalmente una máscara de estoicismo profesional, mostraba una leve sonrisa, casi imperceptible, pero sus ojos brillaban con aprobación al vernos salir solas. Buenas noches, doña Consuelo. Señorita Mariana, dijo, inclinando la cabeza con un respeto que nunca había mostrado hacia mis padres o mis hermanos. Vámonos, Anselmo. Rápido, ordenó mi abuela, su voz perdiendo un poco de esa fuerza titánica que había exhibido dentro. Me subí al auto, hundiéndome en los asientos de cuero color crema que olían a madera de nogal y a limón. La abuela subió después de mí, con un esfuerzo visible que me preocupó. Anselmo cerró la puerta con un clic suave pero definitivo, aislándonos del ruido de la ciudad. Apenas el auto comenzó a moverse, escuché gritos amortiguados. Miré por la ventana tintada y vi una escena patética. Mi familia salía tropezando del restaurante. Paulina corría descalza, con sus tacones Louboutin colgando de una mano, gritando algo inaudible, su rostro deformado por la histeria. Gustavo manoteaba al aire, tratando de llamar la atención de los balas.
Lourdes se sostenía del brazo de Rodrigo, luciendo como si fuera a desmayarse. El Rolls Royce se deslizó silenciosamente hacia la autopista, dejándolos atrás. Los vi empequeñecerse en el espejo retrovisor, convertidos en figuras diminutas y ridículas, hasta que desaparecieron en la oscuridad. Dentro de la cabina, el silencio era pesado, casi sagrado. Me abracé a mí misma, temblando. La adrenalina que me había sostenido se estaba evaporando, dejando paso a un terror frío y pegajoso. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había soñado todo? Lo siento, sollocé de repente, cubriéndome la cara con las manos. Lo siento mucho, abuela. Arruiné la cena. Arruiné tu noche. Arruiné todo. Sentí la mano de mi abuela sobre la mía. Apretó fuerte, sorprendentemente fuerte. Mírame, Mariana, ordenó. Levanté la vista, con los ojos nublados por las lágrimas. Tú no arruinaste nada. Tú fuiste la única cosa real en esa mesa de plástico y mentiras. Esta noche no fue un desastre, fue una limpieza. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, manchando mi maquillaje barato. Pero, ¿qué fue eso del testamento? ¿Estás bien? Estás actuando, diferente. Nunca te había visto así. Consuelo suspiró. Fue un sonido profundo, cansado, que parecía venir desde la médula de sus huesos. Se quitó los grandes pendientes de diamantes y los dejó en el reposabrazo central. De repente, bajo la luz tenue de lectura del auto, se veía mucho más vieja. Las líneas alrededor de su boca se profundizaron. La guerrera amazona que había destrozado a mi familia hacía 10 minutos se desvaneció, dejando ver a una anciana frágil. Tengo que decirte algo, mi niña. Y necesito que seas fuerte. Más fuerte que nunca. Se giró hacia mí. Sus ojos grises me miraron con una tristeza infinita, una despedida anticipada. Tengo cáncer, Mariana. Cáncer de páncreas. El mundo se detuvo. El suave zumbido del motor desapareció. El cuero suave bajo mis dedos dejó de existir. ¿Qué? Mi voz fue un hilo roto. No. Eso no puede ser. ¿Te ves bien? Estás fuerte. Acabas de gritarles, acabas de caminar sin ayuda. Es la adrenalina, mija. Y el maquillaje. Y la pura fuerza de voluntad. Llevo 6 meses enferma. Al principio pensé que era indigestión, cansancio. Pero los médicos, hizo una pausa, buscando aire. Los médicos dicen que está en etapa 4. Ya hizo metástasis. No. Me lancé a sus brazos, llorando como cuando tenía 5 años y me raspaba las rodillas, buscando consuelo en el único lugar seguro que conocía. No me puedes dejar. Eres lo único que tengo. Por favor, abuela, tienes dinero, tienes todo el dinero del mundo, puedes pagar los mejores tratamientos, podemos ir a Suiza, a Houston. Ella me acarició el pelo, besando mi frente con labios secos. El dinero compra muchas cosas, mi amor. Compra casas, compra silencio, compra lealtad falsa. Pero no compra tiempo. He visto a los mejores especialistas. Todos dicen lo mismo. Es terminal. Me quedan 3 meses. Tal vez 4, si tengo suerte. ¿3 meses? Repetí, sintiendo que un agujero negro se abría en mi pecho. Por eso hice lo que hice hoy, continuó, su voz ganando firmeza. Cuando me dieron el diagnóstico, me puse a revisar mi vida. Mi legado. Y me di cuenta de que mi mayor fracaso no fue en los negocios, sino en mi familia. He permitido que esos buitres te maltraten durante años. Pensé que no meterse era lo correcto, que debía respetar la crianza de tus padres. Pero el silencio es complicidad, Mariana. Y yo he sido cómplice de tu dolor. Tosió un poco, cubriéndose la boca con un pañuelo de seda bordado. Cuando lo apartó, vi una pequeña mancha roja, brillante como un rubí maldito. Ella la ocultó rápidamente, pero yo la vi. La muerte estaba ahí, sentada con nosotras en el asiento trasero.
No voy a morir dejando mi imperio, el trabajo de toda mi vida, a personas que no conocen el significado de la bondad. Personas que te cobran una cena de cumpleaños. Tú, Mariana, eres la única Hayes que vale la pena. Aunque no lleves mi sangre, tienes mi espíritu. Tienes mi fuego. El auto comenzó a subir por las colinas serpenteantes de La Joya. Abajo, a nuestra derecha, el océano Pacífico se extendía oscuro e infinito, reflejando la luna. Llegamos a la entrada de la mansión de la abuela, un palacio de estilo mediterráneo colgado sobre el acantilado, protegido por muros altos y rejas de hierro forjado. Esta noche dormirás aquí, dijo mientras don Anselmo abría la reja con el control remoto. Y mañana, vendrá el licenciado Mendiola. Hay cosas que necesitas saber. Secretos que Gustavo y Lourdes han guardado muy bien bajo 7 llaves. ¿Qué secretos? Pregunté, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago, más frío que el miedo a la pobreza. Abuela Consuelo me miró con una mezcla de furia contenida y compasión maternal. Prepárate, Mariana. Porque si creías que lo de hoy fue doloroso, lo que vas a descubrir mañana te va a romper el corazón. Pero es necesario romperlo para que puedas sanar de verdad. Entramos en la propiedad. Por primera vez en mi vida, no entré por la puerta de servicio, como solía hacer cuando mamá me mandaba a ayudar a la abuela. Entré por la puerta principal, bajo el pórtico de columnas, como la dueña de todo. Pero no sentía triunfo. Solo sentía un miedo helado por lo que se avecinaba y una tristeza insondable por la mujer que caminaba a mi lado. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado, esperando ver las paredes húmedas y descascaradas de mi pequeño apartamento estudio en el centro. Esperando escuchar a mis vecinos discutiendo o el camión de la basura pasando bajo mi ventana. Pero no. Abrí los ojos y vi un techo alto con molduras de yeso pintadas a mano. Vi una lámpara de araña de cristal que atrapaba la luz de la mañana. Las sábanas que me cubrían eran de seda egipcia, tan suaves que parecían líquidas contra mi piel. A través de los ventanales de piso a techo, el sol de California brillaba sobre el mar azul profundo de La Joya. Por un segundo, pensé que había muerto y estaba en el cielo. O que todo había sido un sueño febril provocado por comer algo en mal estado. Luego, vi mi vestido azul marino barato de la noche anterior, tirado descuidadamente sobre una silla Luis XV de terciopelo rosa, como una mancha de tinta en un cuadro perfecto. Y la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. La cena. La cuenta de 4.850 pesos. La abuela. El cáncer. Me levanté, sintiéndome mareada. Me di una ducha rápida en un baño que era más grande que mi cocina y mi sala juntas, lleno de mármol y grifos dorados. Me puse el mismo vestido, sintiéndome sucia y fuera de lugar, y bajé las escaleras de caracol. En el comedor principal, una mesa de caoba lo suficientemente larga para sentar a 20 personas estaba servida. Doña Consuelo estaba sentada a la cabecera, tomando té en una taza de porcelana fina. A su lado había un hombre calvo, con gafas de montura gruesa y un traje gris impecable que gritaba caro y serio, el licenciado Mendiola, el abogado corporativo más temido de la familia y mano derecha de mi abuela. Buenos días, Mariana, dijo la abuela. Se veía pálida sin maquillaje, su piel casi traslúcida bajo la luz de la mañana, pero sus ojos estaban alerta, depredadores. Siéntate. Desayuna algo. Necesitas fuerzas para lo que viene. Mendiola se levantó y me estrechó la mano. Su agarre fue firme, seco. Señorita Mariana, un placer verla de nuevo. Lamento las circunstancias, pero me alegra que esté aquí. Me senté frente a un plato de fruta fresca, pan dulce y huevos benedictinos que olían delicioso, pero mi estómago estaba cerrado a cal y canto. No tengo hambre, gracias. Come, ordenó la abuela. Es una orden. No puedes pelear una guerra con el estómago vacío. Obedecí mecánicamente, tomando un trozo de melón. Vayamos al grano, dijo Consuelo, dejando su taza. Mendiola, lee el resumen ejecutivo. No la aburras con jerga legal. El abogado abrió una carpeta gruesa de piel.
Como sabe, la señora Consuelo ha revocado su testamento anterior esta mañana a primera hora. El nuevo documento ha sido notariado, registrado y duplicado en 3 estados diferentes. En él, se establece que, a su fallecimiento, usted, Mariana Ayes, será la única heredera universal de todos sus bienes. ¿Heredera de qué, exactamente? Pregunté, tomando un sorbo de jugo de naranja para pasar el nudo en mi garganta. Sabía que la abuela tenía dinero, pero nunca supe cuánto. Nadie hablaba de cifras en la familia, excepto para presumir. Mendiola ajustó sus gafas. Del 100% de las acciones del grupo farmacéutico Ayes, una de las empresas líderes en biotecnología de la costa oeste. De esta propiedad en La Joya. Del penthouse en Manhattan, frente a Central Park. De la casa de verano en Los Cabos. De la colección de arte. Y de la cartera de inversiones líquidas diversificadas. ¿De cuánto estamos hablando? Insistí, sintiendo que mis manos empezaban a sudar frío. Mendiola miró un papel y dijo la cifra con la naturalidad de quien dice la hora. El valor estimado actual, después de impuestos y deducciones, es de aproximadamente 3.2 billones de dólares. Escupí el jugo. Literalmente. El líquido naranja manchó el mantel de lino blanco inmaculado. Tosí, ahogándome. ¿A 3 billones? ¿Con B? Mi voz subió 2 octavas. Abuela, estás loca. Eso es imposible. Yo no puedo. Yo diseño jardines. Yo conduzco un Honda Civic del 2010. Yo vivo al día. Ellos me van a matar. Gustavo y Paulina me van a asesinar si acepto esto. Me van a descuartizar. No pueden tocarte, dijo Consuelo con una calma que me heló la sangre. El testamento está blindado. He pasado las últimas 3 semanas sometiéndome a evaluaciones psiquiátricas exhaustivas con 3 de los mejores doctores del país. Todo está grabado en video. He recitado poemas, he resuelto ecuaciones matemáticas, he explicado la lógica de mis decisiones. Certifican que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. No pueden alegar demencia senil, aunque lo intentarán. Pero, ¿por qué todo a mí? Pregunté, las lágrimas brotando de nuevo. Entiendo que estés enojada con ellos, entiendo que quieras darles una lección. Pero esto es demasiado. Es una carga. Yo no sé manejar empresas. No sé ser rica. Aprenderás, dijo ella. Tienes mi cerebro. Y tendrás a Mendiola y a mi equipo para guiarte. No es solo por enojo, Mariana. Es restitución. Es justicia divina. La abuela se inclinó hacia adelante y su rostro se oscureció. Mendiola, muéstrale la segunda carpeta. La negra. El abogado sacó una carpeta negra, vieja y desgastada, que contrastaba con la elegancia de la mesa. Tenía el logotipo de un banco que ya no existía, absorbido por otro hace décadas. Señorita Mariana, ¿qué sabe usted realmente de su adopción? Lo que siempre me han dicho, respondí, sintiendo un miedo irracional hacia esa carpeta. Que mis padres murieron en un choque en la carretera escénica cuando yo tenía 5 años. Que no tenían familia cercana. Que Gustavo y Lourdes, que eran conocidos lejanos de mi padre, me adoptaron por bondad de su corazón cristiano. Que me salvaron del sistema. La abuela soltó una risa amarga, un sonido seco como hojas muertas pisadas. Bondad. Esa palabra no existe en el vocabulario de mi hija. Ábrela. Mis dedos temblaban tanto que me costó levantar la tapa de la carpeta. Dentro había estados de cuenta bancarios. Amarillentos por el tiempo. Fechados hace 22 años. El nombre en la cuenta era Fideicomiso Familiares López, los apellidos de mis padres biológicos. Mis ojos fueron a la línea de saldo inicial. $750,000 americanos. Tus padres no eran ricos, explicó Mendiola suavemente, pero eran inteligentes y previsores. Tenían un seguro de vida muy generoso y algunos ahorros. Cuando murieron, ese dinero pasó automáticamente a un fideicomiso destinado exclusivamente para tu manutención, tu educación universitaria y tu futuro.
Levanté la vista, mareada. ¿Y qué pasó con el dinero? Gustavo y Lourdes lograron obtener la tutela legal, dijo la abuela con asco. Lucharon por ella. No porque te quisieran, Mariana, sino porque, como tutores legales, tenían acceso y control sobre los fondos del fideicomiso para el bienestar de la menor. Te adoptaron porque eras un cheque al portador de $750,000, sentenció Mendiola. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era una metáfora. Realmente sentí vértigo, como si estuviera cayendo por un pozo sin fondo. ¿Un cheque? Susurré. Y mira los movimientos, dijo la abuela, señalando los papeles con su uña pintada de rojo oscuro. Bajé la vista. Las filas de números bailaban ante mis ojos, pero poco a poco cobraron sentido. Y el sentido era monstruoso. 12 de febrero, 2002, retiro de fondos, 50,000 pesos. Concepto, adecuación de vivienda para la menor. Recordé que ese año remodelaron la cocina y pusieron encimeras de granito italiano. Yo dormía en una habitación pequeña que ni siquiera pintaron. 15 de junio, 2002, transferencia, 25,000 pesos. Beneficiario, Colegio Privado Saint Mary. Matrícula, Paulina Ayes. A mí me mandaron a la escuela pública del distrito. 20 de agosto, 2003, retiro, 80,000 pesos. Concepto, compra de vehículo familiar. Mercedes-Benz clase S, papá llegó a casa con ese coche diciendo que Dios había bendecido sus negocios. 10 de enero, 2005, transferencia, 15,000 pesos. Vacaciones familiares, Disneyland París. Me dejaron con una vecina esa semana. Dijeron que yo era muy pequeña para viajar. Página tras página. Año tras año. Vacaciones en Aspen. Joyas para mamá. El fondo universitario de Rodrigo. Las clases de equitación de Paulina. Estaban viviendo la gran vida. Y la estaban pagando con el dinero de mis padres muertos. Se lo gastaron todo, dije, mi voz sonando extraña, distante. Se gastaron todo mi dinero. En 5 años vaciaron la cuenta, confirmó Mendiola con gravedad. La dejaron en ceros. Y cuando el dinero se acabó, empezaron a tratarme como un estorbo, terminé la frase, la comprensión cayendo sobre mí como una lluvia de ácido. Todo encajaba. Por eso, al principio, cuando tenía 5 y 6 años, eran amables. Me compraban juguetes, aunque fueran menos que los de Paulina. Me sonreían. El dinero fluía. Pero a medida que el saldo bajaba, su paciencia se agotaba. A los 10 años, cuando la cuenta llegó a 0, me convertí en la recogida. Me convertí en la carga. Recordé el día que me gradué de la preparatoria. Fui aceptada en la Universidad de California, pero necesitaba ayuda para la matrícula. Gustavo me sentó en la sala y me dijo, con cara de preocupación, Mariana, el negocio está mal. No tenemos dinero. Tendrás que ir al colegio comunitario y pedir préstamos. Lo siento, pero no podemos hacer milagros. Esa misma semana, le compraron a Rodrigo un BMW convertible por su graduación. Me dijeron que eran pobres, susurré, las lágrimas calientes corriendo por mi cara. Me dijeron que tenía que estar agradecida por la comida que me daban porque era un sacrificio para ellos. Era tu dinero, dijo la abuela, golpeando la mesa con el puño. Era tu maldita comida. Tú pagaste por sus lujos. Tú pagaste por el coche de Rodrigo. Tú pagaste por los vestidos de Paulina. Es robo, dijo Mendiola. Técnicamente, es malversación de fondos fiduciarios, fraude y abuso de confianza. Es un delito federal grave. Sentí una oleada de náuseas tan violenta que no pude contenerla. Me levanté de la mesa, tirando la silla hacia atrás, corrí al baño de visitas que estaba en el pasillo y vomité. Vomité hasta que no me quedó nada en el estómago. Vomité la cena de anoche, el desayuno de hoy, y 22 años de mentiras. Me quedé allí, arrodillada en el suelo de mármol frío, abrazada al inodoro, temblando. No me habían adoptado. Me habían saqueado. Yo no era una hija.
Era una transacción bancaria. Y cuando la transacción se completó, me tiraron a la basura como un recibo viejo. ¿Mariana? La voz de la abuela sonó desde la puerta. Me levanté, me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. Mis ojos estaban rojos, hinchados. Pero detrás del dolor, vi algo nuevo. Odio. Un odio puro, cristalino y frío. Ya no quería su aprobación. Ya no quería que me quisieran. Quería verlos arder. Salí del baño. La abuela me esperaba apoyada en su bastón. ¿Estás bien? No, dije, y mi voz sonó firme. Pero estoy despierta. Por fin estoy despierta. Bien, dijo ella, y una sonrisa feroz cruzó su rostro pálido. Porque la guerra acaba de empezar. Y tú tienes el arma más poderosa, la verdad. En ese momento, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa del comedor, se iluminó. Empezó a vibrar violentamente, moviéndose sobre la madera de caoba como un insecto atrapado. Era Paulina. Lo ignoré. Luego entró un mensaje. Luego otro. Luego una llamada de mamá. Luego de papá. En cuestión de segundos, la pantalla era una cascada de notificaciones histéricas. Paulina, 5 llamadas perdidas, contesta, maldita ladrona. Mamá, Mariana, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Tu abuela no está bien de la cabeza, te va a hacer daño. Papá, hija, no hagas esto. Somos tu familia. Podemos arreglarlo. Paulina, voy a ir a buscarte y te voy a arrastrar de los pelos hasta tu casa. Han filtrado la noticia, dijo Mendiola, revisando su tablet. Alguien, probablemente su hermana, contactó a un blog de chismes local. Ya está en internet. Mendiola me pasó la tablet. Sentí asco solo de tocarla. El titular, en letras rojas y negras, gritaba desde la pantalla: escándalo en la alta sociedad de San Diego, nieta adoptiva, secuestra, a matriarca millonaria agonizante. El artículo era veneno puro destilado en palabras. Citaba a fuentes cercanas a la familia, obviamente Paulina, y pintaba una imagen de mí que me hacía parecer un monstruo. Decía que yo era una buscafortunas resentida, que me había aprovechado de la demencia senil y la debilidad de doña Consuelo para aislarla de su amorosa familia y obligarla a cambiar el testamento en su lecho de muerte. ¿Cómo pueden mentir así?, pregunté, sintiendo que la bilis subía de nuevo a mi garganta. Abuela, tú estás aquí, lúcida. Tú fuiste la que los echó. Es su única jugada, explicó Mendiola con frialdad clínica. Desacreditarte. Destruir tu reputación y tu credibilidad moral. Quieren crear una narrativa pública donde tú eres la villana manipuladora y ellos son las pobres víctimas preocupadas, para que cuando impugnen el testamento en la corte, el juez ya tenga un prejuicio contra ti. Es una estrategia de libro de texto. Y mira los comentarios, dijo la abuela, señalando la parte inferior de la pantalla. Bajé a la sección de comentarios. Fue un error. Siempre desconfía de los arrimados. Muerden la mano que les da de comer. Pobre familia Hayes, criar a una niña ajena con tanto amor para que les haga esto. Qué malagradecida. Seguro es una drogadicta, miren su foto, se ve desaliñada. Habían usado una foto mía vieja, mal iluminada. Esa chica tiene cara de delincuente. Deberían llamar a la policía. Quise tirar la tablet contra la pared. Quise gritar. Quiero apagar el teléfono. Quiero borrar mis redes sociales. Quiero esconderme debajo de las sábanas hasta que esto termine. No, la voz de la abuela fue tajante, cortando mi pánico como un cuchillo. No te vas a esconder. Eso es exactamente lo que quieren. Quieren que te sientas culpable, avergonzada y pequeña. Quieren que regreses a ellos con la cola entre las piernas rogando perdón y renunciando a la herencia. ¿Vas a hacer eso? Pensé en los 750,000 pesos dólares. Pensé en la mesa junto a la cocina. Pensé en Paulina llamándome recogida. Pensé en mis padres biológicos, trabajando duro para dejarme un futuro que ellos se robaron para comprarse autos de lujo. No. Nunca más.
Entonces usa ese odio como combustible, dijo Consuelo. Deja de ser la víctima. Se la heredará. Mendiola, transfiere los fondos de emergencia a la cuenta de Mariana ahora mismo. El abogado tecleó rápidamente en su laptop. Hecho. Señorita Mariana, acaba de recibir acceso inmediato a una cuenta operativa con $5 millones para gastos legales, seguridad privada y gastos personales discrecionales. Mi teléfono vibró con una notificación de la aplicación del banco. Lo miré con miedo. Depósito recibido, $5 millones americanos. Saldo actual, $5.042 Miré el número. Conté los ceros. Era irreal. Ayer tenía 42 pesos y estaba preocupada por pagar la luz. Hoy tenía el poder de comprar el edificio donde vivía. ¿Qué hago ahora?, pregunté, sintiéndome abrumada por el peso de esa cifra. Ahora, dijo la abuela, sonriendo por primera vez en la mañana, una sonrisa que no llegaba a sus ojos tristes, vamos a comprarte armadura. Si vas a ser la villana de su historia, al menos vístete como la dueña del maldito cuento. Tira ese vestido barato a la basura. Quiero que cuando te vean, sepan que ya no eres la niña que pueden pisotear. Pasamos la tarde blindando mi vida. Cambié mi número de teléfono. Don Anselmo fue a mi pequeño apartamento a recoger mis documentos importantes y mi gata, Luna, no quería arriesgarme a ir yo misma y encontrarme con ellos esperándome en la puerta. Contratamos un equipo de seguridad privada para vigilar el perímetro de la mansión las 24 horas. Pero ellos encontraron la manera de llegar a mí. A eso de las 6 de la tarde, el intercomunicador de la reja principal sonó, rompiendo la paz tensa de la casa. Señora, dijo la voz del jefe de seguridad por el altavoz, el joven Rodrigo Ayes está aquí. Dice que viene en paz. Que no trae armas. Que solo quiere hablar con su hermana 5 minutos. Miré a la abuela. Estábamos en la biblioteca, revisando álbumes de fotos antiguos, ella quería mostrarme quién era realmente mi familia antes de morir. Es tu decisión, dijo ella, cerrando un álbum. Pero recuerda, Rodrigo es débil. Y los débiles son más peligrosos que los malvados, porque hacen lo que sea para complacer a los fuertes. Él es un títere de tu padre. Déjalo entrar, dije, sintiendo una calma fría. Pero que no pase del jardín delantero. Y quiero a 2 guardias cerca. Salí a la terraza. El sol se estaba poniendo sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de un rojo sangre violento que parecía presagiar violencia. El viento soplaba fuerte, agitando mi cabello. Rodrigo estaba parado junto a la fuente de piedra central, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su pantalón caqui. Llevaba un suéter de cachemira azul pastel atado sobre los hombros y esa expresión de cachorro apaleado e incomprendido que siempre usaba para salirse con la suya cuando rompía algo o reprobaba un examen. Mariana, dijo al verme, dando un paso adelante con una sonrisa vacilante. Gracias a Dios estás bien. Mamá está histérica. Llorando todo el día. Piensa que te han lavado el cerebro, que estás en peligro. Estoy perfectamente bien, Rodrigo. Mejor que nunca. ¿A qué vienes? Vengo a mediar, hermanita. Esto se ha salido de control, ¿no crees? Sonrió, esa sonrisa encantadora y ensayada que usaba con los clientes del banco para venderles hipotecas que no podían pagar. Mira, sé que Paulina se pasó de la raya anoche. Fue una perra total. Lo admito. Y sé que mis padres no han sido perfectos. ¿No han sido perfectos? Repetí, sintiendo una risa histérica burbujear en mi pecho. Rodrigo, robaron mi herencia. Gastaron el dinero de mis padres muertos en tu educación, en tu coche, en tus viajes. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu BMW salió de mi fideicomiso? Rodrigo parpadeó. Hubo un segundo de vacilación en sus ojos, un destello de culpa que desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la conveniencia. Y mira, Mariana, el pasado es el pasado. Eran tiempos difíciles. El dinero es dinero, va y viene. Somos familia.
La sangre es lo único que importa. No puedes tirar 22 años a la basura por un malentendido financiero. Ustedes me tiraron a la basura anoche por 4.850 pesos dólares, le recordé, mi voz dura como el acero. Y ahora vienes a hablarme de sangre. Por eso estoy aquí. Para arreglarlo. Papá dice que si convences a la abuela de romper ese Nuevo Testamento ridículo, de volver a la normalidad, ellos te darán una parte. Una parte justa. Digamos, $1.000.000. Para ti sola. En efectivo. Sin preguntas. ¿Qué dices? Me acerqué a él, bajando las escaleras de la terraza. ¿Me están tratando de sobornar con mi propio dinero? ¿Con una fracción de lo que la abuela me dejó? Es una buena oferta, Mariana. Sé realista. Piénsalo. Si vas a juicio, perderás todo. Te destruirán en la prensa. Ya viste lo que Paulina está posteando, y eso es solo el comienzo. Tienen abogados tiburones. Podemos detener todo esto ahora mismo. Solo di que sí. Solo firma un papel diciendo que la abuela estaba confundida ayer. Casi sentí lástima por él. Era tan patético. Tan desesperado por mantener su estatus, su coche, su membresía en el club de golf. Entonces, vi algo. Una pequeña luz roja parpadeando tenuemente en el bolsillo superior de su camisa polo. Apenas visible a través de la tela blanca, pero brillando en la penumbra del atardecer. Me quedé helada. Estaba grabando. Querían que yo dijera algo incriminatorio. Querían que dijera sí, la abuela estaba confundida o acepto el dinero para editarlo y usarlo en el juicio como prueba de que yo estaba extorsionando a la familia o admitiendo la demencia de la abuela. A Rodrigo, dije con voz dulce, acercándome más, invadiendo su espacio. ¿Tienes calor? ¿Estás sudando? No, estoy bien. Con un movimiento rápido, metí la mano en su bolsillo y saqué el teléfono. La pantalla estaba encendida. La aplicación de grabadora de voz estaba activa. Las ondas de sonido se movían con nuestra conversación. Tiempo de grabación, 4:32. Rodrigo se puso pálido como un muerto. Mariana, espera, no es lo que piensas, es para que no se me olviden los términos del acuerdo. Lárgate. Grité, sintiendo una furia volcánica. Lancé el teléfono con todas mis fuerzas hacia la fuente de piedra. El aparato golpeó el agua con un satisfactorio y se hundió hasta el fondo entre las monedas oxidadas. ¿Estás loca? Ese teléfono vale $1.000. Es el nuevo modelo. Tú vales menos que eso. Le grité, señalando la salida. Eres un traidor. Y vienes a mi casa, a la casa de nuestra abuela moribunda, a tratar de tenderme una trampa. Fuera de aquí. Don Anselmo. El jefe de seguridad apareció de las sombras como un fantasma, con 2 guardias más detrás. Rodrigo retrocedió, asustado, levantando las manos. Te vas a arrepentir, Mariana, escupió, su máscara de niño bueno cayendo por completo, revelando el mismo desprecio que Paulina. Cuando la vieja se muera, vas a estar sola. Y te vamos a aplastar. Te vamos a dejar sin nada. Vas a volver a ser la nadie que siempre fuiste. Prefiero estar sola que rodeada de víboras, le respondí, mirándolo a los ojos. Y diles a tus padres que no acepto su oferta. Nos vemos en la corte. Lo vi ser escoltado fuera de la propiedad, caminando rápido, derrotado pero furioso. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era de miedo. Era de rabia purificadora. Regresé a la biblioteca. La abuela me esperaba en su sillón, con una manta sobre las piernas. ¿Y bien? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Tenías razón, dije, sentándome frente a ella y tomando su mano. Es la guerra. Y estoy lista para pelear hasta el final. Esa noche, la mansión se convirtió en un cuartel general. El licenciado Mendiola y su equipo de abogados junior ocuparon el comedor principal, convirtiendo la mesa de caoba en un mar de expedientes, laptops y tazas de café negro.
El zumbido de las impresoras y el murmullo de términos legales llenaban el aire, reemplazando el silencio habitual de la casa. Yo no podía dormir. La adrenalina de mi enfrentamiento con Rodrigo seguía corriendo por mis venas, mezclada con una tristeza profunda y pegajosa. Caminé por los pasillos oscuros, observando los retratos de los ancestros de Doña Consuelo. Gente seria, trabajadora, que había construido un imperio desde cero. Me preguntaba si ellos también habían tenido que luchar contra su propia sangre para proteger lo que era suyo. Entré en la biblioteca. La abuela ya se había retirado a descansar, sus fuerzas disminuían visiblemente con cada hora que pasaba, y el esfuerzo de mantener la compostura frente a Rodrigo la había dejado exhausta. Me senté en su escritorio y abrí el cajón central, buscando un bolígrafo. Mis dedos rozaron algo frío y metálico. Era un marco de fotos volteado hacia abajo. Lo levanté con curiosidad. Era una foto en blanco y negro, vieja y granulada. En ella, una Consuelo joven sostenía en brazos a una bebé regordeta que reía a la cámara. Al reverso, con una caligrafía elegante y temblorosa, estaba escrito, Lourdes, mi mayor esperanza, 1965. Sentí un nudo en la garganta. Esa mujer poderosa, que ahora estaba dispuesta a destruir a su hija en la corte, alguna vez la había mirado con la misma esperanza y amor con la que cualquier madre mira a su hijo. ¿En qué momento se rompió todo? ¿Fue la codicia? ¿Fue el dinero? ¿O fue simplemente que algunas personas nacen con un agujero en el alma que nada puede llenar? Dejé la foto y encontré otra cosa. Un papel arrugado, alisado cuidadosamente y guardado en una funda de plástico. Lo saqué. Era el recibo del restaurante. Total, $4,850 americanos. La abuela lo había guardado. Lo había rescatado de la mesa esa noche. Lo miré fijamente. Ese pedazo de papel térmico barato era el precio de mi libertad. Era la prueba tangible de mi valor para ellos. No valía amor, no valía respeto, valía exactamente $4,850. Señorita Mariana, dijo una voz desde la puerta. Era don Anselmo. Se veía cansado, pero alerta. Perdón por molestarla. El licenciado Mendiola dice que ya tienen la estrategia lista para mañana. Quieren que usted esté presente en la reunión de las 7 de la mañana. Gracias, Anselmo. Ahí estaré. Él dudó un momento, quedándose en el umbral. Señorita, dijo, bajando la voz. Llevo 30 años trabajando para esta familia. He visto muchas cosas. He visto cómo la trataban cuando venía de visita. Cómo la hacían comer en la cocina con nosotros. Me tensé, avergonzada por el recuerdo. Anselmo, yo. No se avergüence, me interrumpió suavemente. Nosotros, el personal, siempre supimos quién tenía la verdadera clase en esta familia. Y no eran los que llevaban los diamantes. Estamos con usted, señorita. Todos nosotros. Esas palabras, viniendo de un hombre que hablaba tan poco, significaron más para mí que los millones en mi cuenta bancaria. Asentí, con los ojos húmedos. Gracias, Anselmo. Descansa. A la mañana siguiente, la guerra comenzó oficialmente. Mendiola nos reunió mientras desayunábamos. La situación es la siguiente, dijo, proyectando gráficos en una pantalla. Han presentado una demanda civil impugnando el testamento alegando incapacidad mental e influencia indebida. Es estándar. Pero lo preocupante no es lo legal, es lo mediático. ¿Qué han hecho ahora? Preguntó la abuela, tomando sus pastillas con un sorbo de té. Han contratado a García y Asociados. Es una firma de relaciones públicas especializada en gestión de crisis. Son conocidos como los lavadores de imagen. Y han conseguido una entrevista exclusiva en horario estelar para su hija Lourdes. Se transmitirá hoy al mediodía. ¿Lourdes en televisión? La abuela soltó una risa seca. Por favor. Lourdes no puede hilar dos frases sin un guión o una copa de vino. Hará el ridículo. No subestime el poder de un buen guión y una buena iluminación, doña Consuelo, advirtió Mendiola.
Quieren ganar en el tribunal de la opinión pública antes de pisar un juzgado real. Si el jurado popular decide que Mariana es una villana, el juez sentirá la presión. «Que hablen», dije, sintiendo una calma fría. «Nosotros tenemos la verdad». «La verdad es aburrida, Mariana», dijo Mendiola. «El drama vende. Y ellos van a vender una telenovela donde tú eres la bruja y ellos son los santos mártires. Necesitamos estar preparados para ver cosas muy feas». A las 12 en punto, nos sentamos frente al televisor gigante de la sala de estar. El programa era uno de esos noticieros sensacionalistas que mezclan noticias reales con chismes de farándula. La presentadora, una mujer rubia con demasiado maquillaje, puso cara de circunstancia. Y ahora, una exclusiva que ha conmocionado a la alta sociedad de San Diego y Tijuana. Una madre destrozada rompe el silencio tras ser separada de su madre moribunda por su propia hija adoptiva. Advertencia: las imágenes son conmovedoras. La pantalla cambió. Ahí estaba Lourdes. Pero no era mi madre. O al menos, no la madre que yo conocía. La mujer en la pantalla estaba sentada en un sofá modesto, que reconocí como el de la sala de estar de Rodrigo, no la mansión de mis padres, para parecer más humildes. Llevaba un vestido blanco sencillo, de algodón, sin joyas. Su cabello estaba recogido en una coleta baja, un poco despeinada. No llevaba maquillaje visible, lo que acentuaba sus ojeras y la palidez de su piel. Parecía una santa sufrida. Una virgen dolorosa. La cámara hizo un zoom lento a su rostro bañado en lágrimas. «Señora Hayes», dijo la entrevistadora con voz suave, «gracias por recibirnos en este momento tan difícil. Cuéntenos, ¿qué pasó la noche del viernes?». Lourdes tomó aire, un suspiro tembloroso perfectamente ejecutado. «Fuimos a cenar, queríamos celebrar la vida. Mi madre ya está muy enferma, y queríamos darle una noche de alegría. Mariana llegó tarde, como siempre. Estaba alterada». ¿Alterada? Mariana siempre ha sido difícil. Lourdes bajó la vista, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Desde que la adoptamos, pobrecita, ha luchado con muchos demonios. Celos. Inseguridad. Siempre sintió que no encajaba, a pesar de que le dimos todo nuestro amor. Le dimos un hogar, educación, cariño, pero ella siempre miraba a sus hermanos con rencor. Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. «Y mentirosa», grité a la pantalla. «Y me encerrabas en el cuarto de servicio». Esa noche, continuó Lourdes, sollozando, ella explotó. Empezó a gritarnos en el restaurante. Dijo cosas horribles. Mi madre, que ya está muy frágil por el cáncer y la medicación, se asustó. Mariana aprovechó su confusión. Se la llevó. Prácticamente la arrastró fuera del restaurante. Y desde entonces no nos deja verla. Ha bloqueado nuestros números. Ha puesto guardias armados en la casa. La entrevistadora puso una mano sobre la rodilla de Lourdes. Hay rumores de que doña Consuelo cambió su testamento a favor de Mariana esa misma noche. ¿Cree usted que el dinero es el motivo? Lourdes levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas cristalinas. El dinero no nos importa. Que se quede con todo si quiere. Solo quiero ver a mi madre. Quiero sostener su mano antes de que se vaya. Mariana la está manipulando. Mi madre no está en sus cabales, no sabe lo que firma. Solo queremos rescatarla de esa situación. Miró directamente a la cámara. Sus ojos azules, normalmente fríos como el hielo, ahora irradiaban una súplica maternal desgarradora. Mariana, si me estás viendo, hija, por favor. Sé que estás dolida por algo, sé que estás confundida. Pero somos tu familia. Te perdonamos. Solo déjanos ver a la abuela. Por favor. La entrevista terminó con Lourdes rompiendo en un llanto incontrolable, ocultando su rostro en el hombro de su esposo Gustavo, quien apareció oportunamente para abrazarla con cara de derrota. Apagué la televisión. El silencio en la sala era denso. «Es buena», dijo la abuela, rompiendo el silencio. Su voz estaba llena de un desprecio frío.
Es muy buena. Debería haber sido actriz en lugar de socialité. Habría ganado un Oscar. Y miren las redes, dijo Mendiola, revisando su tablet con el ceño fruncido. Me asomé. Twitter, X, estaba ardiendo. Almohadilla salven a la abuela era tendencia. Pobre mujer, se ve destrozada. Esa Mariana es un monstruo. Secuestrar a una anciana por dinero. Las hijas adoptivas siempre salen así, resentidas. Deberían mandar a la policía a tirar la puerta. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. La opinión pública me había juzgado, condenado y ejecutado en menos de 10 minutos. Hemos perdido, susurré, dejándome caer en el sofá. Todo el mundo les cree. Van a venir con una orden judicial. Me van a quitar todo. No, dijo la abuela. Se levantó de su sillón con dificultad, apoyándose pesadamente en su bastón. Sus manos temblaban, pero su barbilla estaba alta. No han ganado nada. Solo han despertado al dragón. Caminó hacia mí y me levantó la barbilla con su dedo índice. Lourdes acaba de cometer un error fatal, Mariana. ¿Cuál? Pregunté, sin entender. Se hizo la víctima. Y las víctimas tienen que ser puras. Inmaculadas. Si demostramos que esa madre sufrida es en realidad una ladrona que robó a una huérfana, su caída será mucho más dura. Se giró hacia Mendiola. Licenciado, convoque a una conferencia de prensa. Mañana a las 10 de la mañana. Aquí, en los jardines. Quiero a todos. CNN, Univisión, Telemundo, Fox News. A todos. Doña Consuelo, ¿está segura? Preguntó Mendiola. Su salud, el estrés podría. Me voy a morir de todos modos, Mendiola, ladró ella. Prefiero morir peleando que morir escondida. Y Mariana va a estar a mi lado. Me miró. ¿Estás lista para dejar de llorar y empezar a disparar? Me sequé las lágrimas. El miedo seguía ahí, pero la rabia era más fuerte. Estoy lista. La mañana de la conferencia de prensa, el cielo de San Diego estaba gris, cubierto por una capa marina densa que prometía lluvia. El ambiente era eléctrico. La entrada de la mansión parecía una zona de guerra. Furgonetas de transmisión satelital bloqueaban la calle. Drones zumbaban en el aire como mosquitos mecánicos. Paparazzis trepaban a los árboles vecinos tratando de conseguir una toma. Dentro de la casa, el equipo de estilistas que Mendiola había contratado terminó de arreglarme. Nada de joyas, había ordenado la abuela. Maquillaje mínimo. Traje sastre blanco. Pelo recogido. Queremos proyectar transparencia, verdad, inocencia. Eres la luz contra su oscuridad. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la chica asustada del vestido de segunda mano. Era alguien nueva. Alguien peligrosa. Doña Consuelo, por su parte, había decidido usar su fragilidad como arma. Rechazó el maquillaje para ocultar su palidez. Se sentó en su silla de ruedas, con una manta sobre las piernas y un tanque de oxígeno portátil a su lado. Se veía vulnerable, enferma, y absolutamente real. Salimos al patio trasero, donde se había montado un podio frente a la vista espectacular del océano. El ruido de los obturadores de las cámaras fue ensordecedor. Clic, 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 clic. Cientos de flashes estallaron a la vez, cegándome momentáneamente. Nos sentamos tras una mesa larga cubierta con un mantel azul. Mendiola se sentó a mi izquierda, la abuela a mi derecha. El murmullo de los periodistas era como el zumbido de un enjambre enfurecido. Buenos días, comenzó Mendiola, su voz amplificada por los micrófonos. Gracias por venir. Seremos breves y directos. No aceptaremos preguntas hasta el final. Doña Consuelo se inclinó hacia el micrófono. Hubo un silencio instantáneo. Todos querían escuchar a la anciana secuestrada. He visto las noticias, su voz era débil, rasposa, obligando a todos a inclinarse para escuchar. He visto a mi hija Lourdes llorar en televisión nacional. He escuchado sus súplicas para rescatarme.
Hizo una pausa dramática, mirando directamente a la cámara principal de Univisión. Y quiero decir una cosa, nadie me ha secuestrado. Estoy aquí porque es el único lugar donde no me roban. Un grito ahogado recorrió la prensa. Señora Hayes, gritó un reportero, ¿es verdad que su nieta Mariana la manipuló para cambiar el testamento? Mariana es la única persona en esta familia que no me ha pedido un centavo en 22 años, respondió la abuela con fuerza sorprendente. Mi hija Lourdes dice que ama a Mariana. Dice que la crió como a una hija. La abuela soltó una risa seca que sonó como un disparo. Permítanme mostrarles cómo se ve ese amor. Hizo una señal. Detrás de nosotros, una pantalla gigante LED se encendió. Apareció la imagen escaneada en alta resolución del primer estado de cuenta. Fideicomiso Familiares López. Saldo inicial, 750,000 pesos. Lo que ven aquí, narró la abuela, es el dinero que los padres biológicos de Mariana le dejaron al morir. Dinero sagrado. Dinero de sangre. La imagen cambió. Retiro, 80,000 pesos, Mercedes-Benz. Transferencia, 25,000 pesos, Colegio Saint Mary. Retiro, 15,000 pesos, crucero por el Mediterráneo. Gustavo y Lourdes Hayes no adoptaron una hija, continuó la abuela, su voz temblando de ira. Adoptaron una cuenta bancaria. Se gastaron cada dólar de esta huérfana en lujos para ellos y sus hijos biológicos, mientras vestían a Mariana con harapos y la hacían dormir en el cuarto de servicio. Los periodistas tecleaban frenéticamente. Los flashes eran una tormenta. Eso no es amor, concluyó la abuela, con lágrimas reales rodando por sus mejillas. Eso es depredación. Eso es un crimen. Y por eso, he decidido dejarles exactamente lo que merecen, nada. Ni un centavo. Todo mi patrimonio, cada edificio, cada acción, cada dólar, es para Mariana. Porque es la única forma de devolverle lo que le robaron. El impacto fue visceral. Podía ver en las caras de los reporteros cómo la narrativa cambiaba en tiempo real. La madre sufrida se estaba transformando en el monstruo codicioso ante sus ojos. Entonces, sucedió. Se escuchó un estruendo metálico terrible en la entrada principal de la propiedad, seguido de gritos y el sonido de un motor acelerando a fondo. ¿Qué es eso?, gritó alguien. Un BMW rojo, con el parachoques destrozado y humeando, apareció a toda velocidad por el camino de entrada, derrapando sobre la grava y frenando a escasos metros de la zona de prensa. La puerta del conductor se abrió de golpe. Salió Paulina. Pero no era la Paulina perfecta de Instagram. Estaba descalza. Su cabello estaba enmarañado, como si se lo hubiera jalado. Llevaba una bata de seda manchada de café y rímel corrido por toda la cara. Sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre. Parecía un avancée, un espíritu vengativo. Los guardias de seguridad corrieron hacia ella, pero Mendiola, con una frialdad calculadora, les hizo una señal sutil con la mano. Esperen. Déjenla hablar. Las cámaras giraron. Ya no nos grababan a nosotras. Grababan el espectáculo. Grababan la autodestrucción. Paulina corrió hacia el cordón de seguridad, gritando como una poseída. Y mentira. Aulló Paulina, su voz rompiéndose en un chillido agudo que hizo que todos se estremecieran. Todo es mentira. Esa perra lo inventó todo. Llegó hasta la barrera de terciopelo rojo que separaba a la prensa. Se agarró de ella con manos que parecían garras, jadeando, buscando aire. Tú. Me señaló, escupiéndole a la distancia. Tú les lavaste el cerebro. Tú falsificaste esos papeles en tu computadora barata. Eres una diseñadora gráfica, sabes hacer Photoshop. Están certificados por el banco, Paulina, dije al micrófono. Mi voz sonó tranquila, casi aburrida, contrastando brutalmente con su histeria. Tienen sellos notariales. Tienen fechas. Tú tenías 10 años cuando tus padres compraron ese Mercedes con mi dinero. ¿Te acuerdas del Mercedes gris? ¿El que tenía asientos de cuero calefactables? Yo sí me acuerdo.
Yo iba en el asiento de atrás escuchando cómo te quejabas de que el color no te gustaba. Era nuestro dinero. Gritó ella, y el tiempo pareció detenerse. Su grito resonó en los altavoces, captado por docenas de micrófonos, transmitido en vivo a millones de hogares. Nosotros te dimos un techo. Siguió gritando, ciega a las cámaras, ciega a la realidad, impulsada solo por un odio purulento que llevaba años gestándose. Te dimos nuestra ropa. Te dejamos comer en nuestra mesa. Te dimos nuestro apellido. ¿Tienes idea de cuánto cuesta mantener a una niña? Un reportero de CNN, un veterano con instinto de tiburón, se acercó a ella con el micrófono, aprovechando su locura. Señorita Hayes, preguntó, con voz suave pero insidiosa, ¿está usted admitiendo que sus padres tomaron el dinero del fideicomiso de Mariana como pago? Paulina, en su delirio narcisista, no vio la trampa. Vio una oportunidad para justificarse. Claro que lo tomaron. Bramó, con los ojos desorbitados. Y tenían derecho. Y mis padres sufrieron por su culpa. Tuvieron que soportar a una extraña en su casa, una niña rara y callada que siempre nos miraba con envidia. Y ese dinero era el pago mínimo por aguantarla. Y era una compensación por daños y perjuicios emocionales de tener que criar a la hija de otros. El aire salió de la habitación. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Acababa de confesarlo. No solo confesó el robo. Confesó la deshumanización. Confesó que me veían como un parásito, como un trabajo mal pagado. Admitió que nunca fui una hija. Fui una inquilina indeseada que pagaba una renta exorbitante sin saberlo. Vi a Mendiola sonreír levemente y cerrar su carpeta. Jaque mate. No necesitábamos más pruebas. Ella nos acababa de regalar el veredicto. Gracias, Paulina, dijo la abuela suavemente al micrófono. Creo que acabas de ahorrarle mucho trabajo al juez y a la fiscalía. Paulina parpadeó, como si despertara de un trance. Miró a su alrededor. Vio las caras de shock y asco de los reporteros. Vio las luces rojas de las cámaras fijas en su rostro demacrado. Vio sus propios reflejos en los lentes de las cámaras, devolviéndole la imagen de un monstruo. De repente, la realidad de lo que acababa de hacer la golpeó como un tsunami. Su arrogancia se desinfló. Sus hombros cayeron. Se llevó las manos a la boca. No. Yo no quise decir, eso no es lo que. Seguridad, dijo la abuela con voz de acero. Saquen a esta intrusa de mi propiedad. Y llamen a la policía. Ha dañado mi reja. 2 guardias tomaron a Paulina de los brazos. Ella empezó a patalear y gritar, pero ya no eran gritos de furia, eran alaridos de pánico puro. Mamá. Mamá, ayúdame. Maldita seas, Mariana. Te odio. Ojalá te hubieras muerto en ese accidente con tus padres. Sus gritos se desvanecieron mientras la metían a la fuerza en una patrulla que acababa de llegar por el reporte del choque. La vi a través de la ventana trasera del coche policial, llorando, golpeando el cristal, sola. Miré a la cámara principal. Esa, dije, señalando hacia donde se habían llevado a mi hermana, con voz firme, es la familia que dice que me ama. Esa es la verdad de la que habla mi madre. Juzguen ustedes mismos. La conferencia terminó. Esa tarde, el video de Paulina gritando, "Era nuestro dinero", se convirtió en el video más visto en la historia de las redes sociales en México y Estados Unidos. Los memes eran despiadados. Los análisis legales eran unánimes, Paulina había enterrado a sus padres. La opinión pública dio un giro de 180 grados. La simpatía por la madre sufrida se evaporó, reemplazada por una indignación volcánica contra la familia que robó a una huérfana. El juicio final llegó 3 semanas después. No fue el juicio largo y prolongado que todos esperaban. Fue una masacre legal. La sala del tribunal estaba abarrotada. Había gente acampando fuera desde la noche anterior para conseguir un asiento. El juez, un hombre severo llamado juez Harrison, tenía fama de no tolerar tonterías. Gustavo y Lourdes llegaron al tribunal luciendo como sombras de lo que fueron.
Ya no había choferes, ni trajes de diseñador italiano. Llegaron en un taxi. Gustavo llevaba un traje viejo que le quedaba grande, probablemente porque había perdido 10 kilos por el estrés. Lourdes vestía de gris, mirando al suelo, evitando las cámaras que antes buscaba con desesperación. Paulina no estaba. Estaba en una clínica psiquiátrica privada, ingresada por una crisis nerviosa, o para evitar la vergüenza pública. Rodrigo estaba sentado detrás de sus padres, mordiéndose las uñas hasta sangrar. El abogado de ellos, un hombre barato de oficio, sus abogados originales renunciaron cuando el cheque rebotó, intentó argumentar. Su señoría, dijo tartamudeando, mis clientes sostienen que el dinero del fideicomiso se usó para gastos legítimos del hogar, que beneficiaron indirectamente a la menor. Ahórrese el aliento, abogado, interrumpió el juez Harrison, ajustándose las gafas. He visto la evidencia. He visto el video de la señorita Paulina Hayes admitiendo que el dinero se tomó como pago. He revisado los extractos bancarios que muestran compras de vehículos de lujo, viajes a Europa y matrículas de colegios privados a los que la demandante no asistió. El juez se inclinó hacia adelante, mirando a Gustavo y Lourdes con un desprecio que heló la sala. En mis 30 años en el estrado, he visto casos de codicia. Pero esto es depravación moral. Tomar a una niña huérfana de sangre, bajo la guisa de caridad, y saquear sistemáticamente su futuro para financiar sus propios caprichos, es repugnante. Golpeó el mazo. El sonido fue definitivo. No solo desestimo con perjuicio la impugnación del testamento de la señora Consuelo Hayes, dictaminó, sino que, en la contrademanda presentada por la señorita Mariana, fallo a favor de la demandante en todos los puntos. El juez miró unos papeles. Ordeno al señor Gustavo Hayes y a la señora Lourdes Hayes la restitución inmediata de los 750,000 pesos dólares originales, más los intereses legales acumulados durante 22 años. Lo que suma un total de 2.3 millones de pesos de dólares. Hubo un grito ahogado de Lourdes. Se llevó la mano al pecho. Además, continuó el juez, implacable, dado que sus activos actuales están congelados y son insuficientes para cubrir esta deuda, ordeno la liquidación inmediata de todas sus propiedades restantes, incluyendo su residencia actual, vehículos y cuentas de retiro. Nos va a dejar en la calle. Gritó Gustavo, poniéndose de pie, con la cara roja. Es mi madre. Es el dinero de mi madre. Silencio. Ordenó el juez. Y una cosa más. He remitido el expediente completo a la Fiscalía del Distrito. Recomiendo encarecidamente que se presenten cargos criminales por fraude, malversación de fondos fiduciarios y abuso infantil financiero. Esto no termina aquí. Van a necesitar un abogado penalista. Y uno bueno. Lourdes se desmayó. Esta vez no fue actuación. Se desplomó en el suelo de la sala como un saco de papas. Gustavo se quedó paralizado, mirando al vacío, viendo cómo su vida de privilegio se desintegraba en segundos. Rodrigo empezó a llorar, escondiendo la cara entre las manos. Yo estaba sentada junto a la abuela. Ella me tomó la mano. Su agarre era débil, pero su sonrisa era triunfante. Se acabó, susurró. Se hizo justicia. Al salir del tribunal, Rodrigo intentó acercarse a mí en el pasillo, esquivando a los alguaciles. Tenía los ojos rojos y la nariz goteando. Mariana, por favor, no tenemos ese dinero. Nos vas a dejar en la calle. Papá y mamá son viejos. No sobrevivirán a la cárcel. Ten piedad. Somos hermanos. Me detuve. Lo miré. Y por primera vez, no vi a mi hermano mayor, el ídolo dorado, el príncipe de la casa. Vi a un hombre débil, sudoroso, fracasado, un parásito que nunca aprendió a sobrevivir sin un huésped. Tienes razón, Rodrigo, le dije con suavidad. Son viejos. Y van a necesitar dinero para la cantina de la prisión. Saqué mi cartera. Saqué un billete de $20. Se lo puse en el bolsillo de la camisa, el mismo bolsillo donde había escondido el teléfono para grabarme. Toma. Para que te compres algo de dignidad.
Y por cierto, escuché que el restaurante El Cielo está contratando lavaplatos. Tienes experiencia ensuciando platos, ahora aprende a lavarlos. Me di la vuelta, subí al Rolls Royce con mi abuela y nos alejamos. Ganamos. Teníamos todo. El dinero, la justicia, la verdad. Pero mientras miraba a mi abuela, que dormía exhausta en el asiento de al lado, su respiración sonando como un fuelle roto, supe que la victoria tenía un sabor agridulce. Habíamos ganado la guerra contra ellos. Pero estábamos perdiendo la guerra contra el tiempo. Y esa era una batalla que ni todos los billones del mundo podían ganar. Los días que siguieron al juicio no estuvieron marcados por celebraciones con champán, sino por el sonido rítmico y constante de las máquinas de oxígeno y el olor dulzón de las flores que llenaban la mansión. Doña Consuelo, habiendo cumplido su última misión en la tierra, hacer justicia, se permitió finalmente descansar. Y ese descanso trajo consigo el declive rápido que los médicos habían pronosticado. Convertí la biblioteca, su habitación favorita con vista al mar, en un hospital privado de alta tecnología. Contraté a las mejores enfermeras de cuidados paliativos, pero yo era quien le daba el agua con una esponja, quien le leía sus poemas favoritos de Pablo Neruda y quien sostenía su mano cuando el dolor se volvía insoportable a pesar de la morfina. Una noche de tormenta, 3 semanas después del veredicto, ella despertó con una claridad repentina, ese fenómeno que las enfermeras llaman la mejoría de la muerte. Sus ojos grises, aunque hundidos, brillaban con la inteligencia feroz de siempre. Mariana, susurró. Su voz era como el crujido de hojas secas. Dejé el libro que estaba leyendo y me acerqué a la cama. Aquí estoy, abuela. Siempre estoy aquí. Ella intentó levantar la mano para tocar mi cara. La ayudé, presionando su palma fría contra mi mejilla. No tengas miedo, dijo, mirándome profundamente. Veo el miedo en tus ojos. Tienes miedo de quedarte sola en esa casa tan grande. No quiero que te vayas, admití, sintiendo las lágrimas calientes rodar por mi nariz. Eres la única persona que me ha querido de verdad. Sin ti, vuelvo a ser huérfana. Nunca serás huérfana mientras tengas memoria, dijo ella con firmeza. Y nunca estarás sola si aprendes la lección más importante que tengo para darte. ¿Cuál lección? La sangre es un accidente biológico, Mariana. La lealtad es una elección deliberada. Tosió un poco, haciendo una mueca de dolor. Gustavo y Lourdes compartían mi ADN, y mira lo que hicieron. Tú no compartes nada conmigo biológicamente, y eres mi verdadera hija. Construye tu propia familia. No busques apellidos, busca lealtad. Busca gente que se quede cuando la mesa esté vacía, no solo cuando haya langosta. Lo haré, abuela. Lo prometo. Y una cosa más, su agarre en mi mano se hizo un poco más fuerte. El dinero es una herramienta, no un dios. Úsalo para construir, no para destruir. No te conviertas en ellos. No dejes que el oro te endurezca el corazón. Sé generosa con los débiles, pero implacable con los malvados. Haré que te sientas orgullosa, le juré. Voy a crear algo hermoso con tu legado. Ella sonrió. Fue una sonrisa de paz absoluta, de misión cumplida. Ya estoy orgullosa. Tú eres mi mejor inversión, Mariana. Mi obra maestra. Cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta, espaciada. Me quedé allí, sentada en la penumbra, escuchando la lluvia golpear contra el cristal, contando los segundos entre cada suspiro. 1, 2, 3. Hasta que no hubo más. El silencio que siguió fue ensordecedor. No grité. No me desgarré la ropa. Simplemente incliné la cabeza sobre su pecho, besé su frente fría y lloré. Lloré por la mujer que me salvó. Lloré por la abuela que debía haber tenido desde el principio. Y lloré porque, por primera vez en mi vida, me sentía completamente libre, pero terriblemente sola. A la mañana siguiente, el sol salió brillante y cruel sobre el Pacífico. El mundo seguía girando, indiferente a mi pérdida. Pero cuando salí al balcón y respiré el aire salado, sentí algo extraño, fuerza. Doña Consuelo se había ido,
pero me había dejado su armadura. Y me quedaba perfecta. El funeral de doña Consuelo Hayes fue el evento más grande que San Diego había visto en una década. La catedral de San José estaba abarrotada. Políticos, magnates de la industria farmacéutica, celebridades y cientos de empleados de sus empresas llenaban los bancos. Había flores suficientes para enterrar una ciudad pequeña. Yo estaba en primera fila, vestida de negro riguroso, con un velo de encaje cubriendo mi rostro, tal como ella lo hubiera querido. A mi lado estaban el licenciado Mendiola y don Anselmo. Eran mi guardia pretoriana. La ceremonia fue hermosa y solemne. El obispo habló de la caridad de Consuelo, de su visión. Pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en la puerta principal de la catedral. Sabía que vendrían. Y vinieron. Justo cuando el ataúd de caoba brillante estaba siendo sacado hacia la carroza fúnebre, hubo un alboroto en la entrada. Eran ellos. Gustavo, Lourdes, Rodrigo y Paulina, que había salido de la clínica solo para esto. Vestían de negro, pero sus ropas se veían viejas, arrugadas. Gustavo llevaba un traje que le quedaba 2 tallas grande. Lourdes no tenía peluquero, su cabello rubio mostraba raíces grises de 3 centímetros. Paulina llevaba gafas oscuras gigantes para ocultar sus ojos hinchados y se apoyaba en el brazo de Rodrigo como una inválida. Intentaron romper el cordón de seguridad que don Anselmo había organizado. «Déjenos pasar», gritaba Lourdes con voz chillona. «Es mi madre. Tengo derecho a despedirme. Soy su hija». La prensa, que estaba esperando como buitres, giró sus cámaras hacia el escándalo. Salí al atrio de la catedral. El sol de mediodía iluminaba la escena patética. Me detuve en lo alto de las escaleras, mirando hacia abajo. Al verme, Lourdes se lanzó hacia adelante, pero un guardia de seguridad la detuvo con un brazo firme. «Mariana», gritó ella, extendiendo las manos. «Mariana, por el amor de Dios. Diles que nos dejen pasar. Queremos acompañarla al cementerio». Bajé 2 escalones. Mi voz, amplificada por la acústica de la plaza, sonó clara y cortante. «Ustedes se despidieron de ella el día que intentaron declararla loca para robarle», dije. «Hija, por favor», suplicó Gustavo, y vi lágrimas reales en sus ojos, lágrimas de un hombre derrotado. «Estamos arruinados. Nos quitaron la casa ayer. Dormimos en un motel de carretera. Rodrigo perdió su trabajo. El marido de Paulina la dejó y se llevó todo. Ya hemos pagado suficiente. Ten piedad, cristiana». Miré a Paulina. Ella se quitó las gafas. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras negras. Me miró, y por primera vez, no vi odio. Vi miedo. Miedo puro y animal al hambre y a la irrelevancia. «Mariana», susurró Paulina. «Ayúdanos. Por favor. Tengo hambre». Esa frase me golpeó. Tengo hambre. Recordé las noches en el cuarto de servicio, oliendo la pizza que no me dejaban comer. Recordé mi estómago rugiendo en la escuela mientras ellos comían almuerzos gourmet. «Los niños malagradecidos no comen», cité las palabras exactas que Lourdes me dijo hace 15 años. Lourdes palideció, reconociendo su propia crueldad de vuelta como un boomerang. «Pero yo no soy como ustedes», continué. «Don Anselmo». El chofer se acercó. «Dígales a los del servicio de catering que preparen 4 cajas con las sobras del banquete del funeral. Y entrégueselas a la familia Hayes. Que coman. Pero que lo hagan lejos de aquí. En la calle, donde pertenecen». «Mariana, no puedes hacernos esto», gritó Rodrigo. «Somos tu sangre», o al menos eso creían en su delirio. «No», dije, dándome la vuelta. «Ustedes son solo gente que conocí en una vida pasada». Subí a la limusina detrás del coche fúnebre. A través del cristal tintado, vi cómo don Anselmo les entregaba unas bolsas de papel con sándwiches. Vi a Gustavo, el gran empresario, arrebatar la bolsa con desesperación y sacar un sándwich para morderlo allí mismo, en la calle, ante las cámaras. Fue la imagen final de su degradación.
No sentí placer. Solo sentí que un ciclo kármico se cerraba con un chasquido perfecto. El tiempo tiene una forma curiosa de poner todo en su lugar. 6 meses después de la muerte de la abuela, el Imperio Ayes estaba más fuerte que nunca bajo mi dirección y la tutela experta de Mendiola. Pero mientras yo ascendía, mi familia descendía al infierno que ellos mismos habían construido ladrillo a ladrillo. El destino de Gustavo y Lourdes fue bíblico. Perdieron la apelación. Fueron condenados definitivamente a 3 años de prisión federal por fraude y malversación. La última vez que supe de Gustavo, había sufrido un derrame cerebral leve en la cárcel debido al estrés. Ahora estaba en la enfermería penitenciaria, balbuceando palabras que nadie entendía, solo y olvidado. Lourdes no lo hizo mejor. En la prisión de mujeres, su actitud altiva y racista no le ganó amigas. Me contaron que trabaja en la lavandería de la prisión, planchando uniformes por 12 centavos la hora. La ironía era deliciosa, la mujer que me obligaba a lavar su ropa, ahora lavaba la de criminales reales. Rodrigo fue el más patético. Sin el apellido y el dinero de papá para abrirle puertas, se descubrió que no tenía ningún talento real. Su esposa, una modelo de Instagram que solo lo quería por el BMW, lo dejó al día siguiente del veredicto. Ahora vive en un sótano alquilado en una zona peligrosa de Tijuana, porque es más barato que San Diego, y cruza la frontera todos los días para trabajar de chofer de Uber. Una vez, un amigo mío pidió un Uber y le tocó Rodrigo. Me dijo que Rodrigo pasó todo el viaje quejándose de cómo su hermana la bruja le robó su fortuna. Mi amigo le dio una estrella y no le dejó propina. ¿Y Paulina? Paulina fue la tragedia griega moderna. Su caída social fue absoluta. En la era de Internet, su video gritando, "Era nuestro dinero", la convirtió en una paria. Nadie quería contratarla. Ningún hombre rico quería salir con ella. Sus amigas de la alta sociedad la bloquearon. Intentó vender su ropa y sus bolsos de diseñador en eBay, pero la mayoría resultaron ser falsificaciones que compraba para aparentar. Terminó trabajando de anfitriona en un restaurante de cadena, de esos donde tienes que usar un uniforme ridículo y sonreír a clientes groseros por el salario mínimo. Básicamente, se convirtió en mí hace 5 años.